Sí, el denominado cambio climático, que yo le llamaré de aquí en adelante calentamiento global antropogénico, eh, eh, tiene muchas facetas, se está produciendo, no hay absolutamente ninguna duda sobre eso, no hay necesidad ni de polemizar ni debatir. Las mediciones son correctas y la buena ciencia que está asociada al IPCC, porque no toda es buena, lo ha demostrado ya hasta la saciedad. O sea, eso es un tema que no hay necesidad de discutir más, es innecesario. Lo que sí es necesario debatir y, como digo yo, sacar de debajo de la alfombra es el hecho de que, en primer lugar, no solamente existe el calentamiento global antropogénico en el planeta como amenaza, también hay otras amenazas. Pero como ahora no hay tiempo para extendernos en todo, solamente voy a mencionar algunas de ellas y luego haré referencia a ciertos hechos en donde existe una confusión, particularmente con el concepto y la noción de variabilidad climática y cómo se asocia, para ir concentrando también, porque hablar de variabilidad climática es muy complicado, cómo se asocia a la geodinámica externa. Obviamente yo no soy climatólogo ni meteorólogo, pero yo considero que que basta con un conocimiento de cultura general sobre el concepto climático como para darse cuenta de ciertas de las cosas que yo les voy a mencionar. En primer lugar, yo creo que es necesario entender que cuando se habla de gestión del riesgo, es necesario evocar todos los tipos de amenazas. También de la vulnerabilidad. Y todas, amenazas y vulnerabilidades, tienen que ver con todas, de una forma o de otra. Y las podemos clasificar fundamentalmente en dos grandes familias, las naturales y las antropogénicas, y una en el medio, las denominadas socionaturales, que son en general amenazas naturales que son exacerbadas por la actividad humana, la actividad antropogénica. Brevemente, tenemos entre las antropogénicas las amenazas de tipo ambiental, como la contaminación, la degradación de tierras, el calentamiento global antropogénico, que es una amenaza antropogénica de origen ambiental, es un impacto ambiental. Los residuos sólidos, líquidos y gaseosos mal manejados, los accidentes nucleares e industriales, los derrames, los incendios, las explosiones, el deterioro de la biodiversidad y los bancos genéticos. También tenemos amenazas de tipo socioeconómico, por ejemplo, la pobreza y las migraciones. Las amenazas a la salud con o sin intervención humana, hambrunas, epidemias, pandemias, accidentes e inseguridad ocupacional y laboral. También tenemos amenazas derivadas de los problemas de la seguridad, conflictos armados, ciberataques, conflictos sociales, vandalismo, terrorismo, estampidas humanas. Las hidrometeorológicas y climáticas, ya dentro de la familia de las naturales, podemos mencionar, por ejemplo, aquellas derivadas de la hidrometeorología y del clima en sí mismo, entre ellas la variabilidad y el cambio climático natural, tanto la variabilidad como el cambio climático, la parte natural, los ciclones, sequías, inundaciones, tornados, tormentas de polvo y arena y marejadas. Luego las amenazas de la geodinámica externa, por ejemplo, la erosión, la inestabilidad de laderas, los deslizamientos, las caídas de bloques, etcétera, los aludes torrenciales, el ascenso del nivel del mar y el impacto de meteoritos y basura espacial, que lo coloco aquí porque al caer genera un problema en la superficie de la Tierra. Habría que agregar una categoría que llamaríamos, no sé, amenazas cósmicas, pero ya no me cabe en la página de PowerPoint. Así que ahí quedan, pero solamente como a manera de recordatorio. Y la de la geodinámica interna, es decir, la sismicidad y el volcanismo. En general, el lado derecho acelera al lado izquierdo, lo exacerba. Por eso es que hablamos de amenazas socionaturales. Y dentro de
las amenazas antropogénicas, por lo general influyen intensamente dentro de la geodinámica externa. Por ejemplo, la degradación de las tierras influye sobre la erosión o la inestabilidad de laderas, para solamente mencionar uno de estos casos. Otra forma de definir los fundamentos de la geodinámica externa consiste en poder desagregar este concepto entre las condiciones estáticas o intrínsecas del terreno, por ejemplo, su litología y su resistencia al corte, el relieve, caracterizado por indicadores de pendiente y de geometría, el agua superficial y subterránea, pero en este caso la que está dentro del terreno de manera semipermanente, que le llamamos humedad prevalente. Y el concepto de la propiedad intrínseca, que en su conjunto adquiere el terreno y en el caso específico de las laderas. Obviamente la forma como evolucionan estos terrenos, estas áreas, por medio de la meteorización. Es decir, es un cambio lento provocado por los agentes meteóricos, el sol, la humedad y la actividad biológica, etcétera, etcétera. Por el otro lado tenemos los disparadores y detonadores dinámicos de la geodinámica externa, en este caso, por ejemplo, la sismicidad, en donde uno puede analizar estas circunstancias a partir de la aceleración y la respuesta dinámica del suelo. La pluviosidad, en este caso con la intensidad, duración y frecuencia, la famosa relación IDF, y dentro de ella la influencia que esto ejerce sobre los equilibrios geomecánicos e hidrodinámicos, tanto en la superficie como en la parte subterránea. Evidentemente, por el otro lado tenemos el otro disparador importante, que es la acción antropogénica. Por ejemplo, la deforestación, los movimientos de tierra, las vibraciones y explosiones, la modificación del drenaje natural y la construcción de infraestructura de producción de bienes y servicios. Todo esto genera un estado de esfuerzos y de deformaciones. A partir del estado de esfuerzos y deformaciones naturales, la acción antropogénica por lo general actúa a manera de desequilibrio, de romper los estados de equilibrio naturales y muchas veces críticos. Uno de los resultados es la inestabilidad de laderas, que la caracterizamos desde dos puntos de vista. Por un lado, los movimientos de masas, de suelo, de roca, de hielo, de nieve, de biomasa. Y podemos caracterizar, vamos a volver sobre esto, sobre los desprendimientos y movimientos de masas, en este caso inclinación, caída, deslizamiento, desplazamiento lateral y colapso vertical. Y por el otro lado, la erosión de partículas, que generan un desprendimiento y arrastre, en este caso con erosión laminar o concentrada en surcos, cárcavas, tierras malas, la licuefacción, el sifonamiento, tubificación, socavación y erosión eólica. Los productos de esta geodinámica externa se acumulan y luego son transportados, muchas veces de manera torrencial, ese flujo termina en la sedimentación, que puede ser continental o transicional o litoral, etcétera, y todas las formas que conocemos. Ahora bien, ¿cómo podemos enfocar un poquito sobre la parte de inestabilidad de masas grandes? Es decir, yo he hecho una compilación inicial aquí a partir de los trabajos hechos por autores anteriores que han caracterizado los tipos de movimiento y si esos movimientos en las laderas en general atacan terrenos rocosos o mezclas de detritos rocosos, suelos, biomasa, hielo y nieve, o solamente suelos finos, y la forma como se movilizan esas masas, por caída libre, por fragmentación y propagación, o pueden ser bloques que se inclinan, basculan, se fragmentan y se propagan.
deslizamientos que pueden ser planares o superficies más o menos planas, rotacionales, prismáticas o irregulares, la separación y desplazamiento lateral de tanto de suelos como de rocas o de sus mezclas, los movimientos y tipos complejos y compuestos, o sea que en donde en determinado terreno se presentan varios de los tipos que estamos viendo en este momento. A veces suceden represamientos de cauces fluviales y hay efectos consecuentes, flujos y aludes de detritos torrenciales. Yo me reservo, aunque obviamente yo sé que hay personas que no están totalmente de acuerdo con esto, la utilización de la palabra avalancha para los desplazamientos de masas de hielo y de nieve. El origen etimológico de la palabra, de origen alpino, esencialmente, avalanche es para hielo y para nieve. La depositación derivada de la inestabilidad de laderas y del flujo de estos materiales y la inestabilidad de taludes en depósitos de orden antropogénico, ¿verdad? Los rellenos y cortes en carreteras, basura urbana, presas, colas mineras, etc. Pues básicamente aquí tenemos un panorama de lo que sería la parte más importante. Obviamente la erosión forma parte de esto, pero ya sabemos que en realidad no son movimientos de masa, son movimientos de partículas. Entonces, esta dinámica uno la puede caracterizar también de acuerdo, en primer lugar, con el contenido de agua versus el contenido de sólidos, en donde los materiales pueden estar secos o casi secos, y su humedad puede variar hasta estar parcial o totalmente saturado el material. Entonces, también interviene la composición granulométrica, que pueden ser desde masas de suelos finos hasta masas mezcladas de bloques y de suelos finos, hasta bloques esencialmente rocosos. Y luego la velocidad de movimiento de estas masas, desde muy lento hasta extremadamente rápido. Y en los rangos, le permiten a uno ubicar rápidamente de qué manera uno puede caracterizar lo mejor posible la relación entre este contenido de agua, la velocidad del desplazamiento y la composición granulométrica, con base en las observaciones, por lo menos en las que yo he estudiado en alguna ocasión, ¿no? Y ahí hay unos ejemplos: la separación y caída de bloques, los glaciares. Las coladas de lava y los glaciares son para mí deslizamientos de un tipo muy sui generis, por supuesto. Igual las dunas y barjanes, la retracción y solifluxión de suelos, deslizamientos de masas rocosas, flujos de bloques, licuefacción sísmica de suelos, avalanchas de nieve, la erosión laminar, la erosión concentrada, los aludes torrenciales y lo que llamamos los flujos hiperconcentrados de materiales. Ustedes se dan cuenta que la parte más importante en el proceso cinemático, en este caso, la aporta el agua. Y precisamente el agua es un elemento que aparece en su abundancia o incluso en su escasez, derivada de los procesos hidrometeorológicos y climáticos. Entonces, para poder establecer una primera aproximación acerca de las diferencias conceptuales de los procesos hidrometeorológicos y climáticos, me permito hacer un recordatorio breve acerca de los tres fundamentos principales de esos procesos, y que son nociones muy importantes que hay que tener presentes. Por un lado, el tiempo. El tiempo es lo que llamamos la situación sinóptica actual o a un plazo muy corto. Estamos hablando de plazos de hoy, en este momento, la semana o 10 días. Agarramos el teléfono y vemos el Weather Channel o AccuWeather, o vemos el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional y podemos observar lo que está pasando. Esto lo saqué hace, qué sé yo, media hora, y vemos lo que va a suceder, lo que está sucediendo en este momento en San José, en Costa Rica, y lo que puede suceder en las próximas horas o en los próximos días. Eso es el concepto de tiempo, weather en inglés.
La variabilidad tiene una connotación diferente, es decir, es lo que caracteriza la dispersión hidrometeorológica y climática en el plazo mediano, es decir, son las situaciones interestacionales, interanuales, estamos hablando de plazos de 20 a 50 años, con una connotación regional y global, y que además está influenciada por los procesos macro globales, por ejemplo, el Niño, oscilación del sur, el Niño a la Niña, la posición de la zona de convergencia intertropical, los monzones, los frentes y vórtex polares, los ciclones tropicales y la circulación marina. En esta fotografía robada de un periódico, se indica que en 3 días Limón recibió toda la lluvia de mayo. Bueno, eso es precisamente un indicador de variabilidad en el clima. Es decir, se agarra la serie temporal completa de Limón, qué sé yo, desde hace tiempo, pues una de las estaciones de registro más largas que tiene Costa Rica, no sé, tal vez 100 años o algo así, y se le saca un promedio y resulta que en ese mayo, que no me acuerdo de qué año es, pero en ese mayo, en 3 días cayó más que el promedio. Entonces, eso quiere decir que ese mayo se comportó, varió en su comportamiento con respecto a la serie histórica. Es decir, ya no entró, en inglés eso le puede llamar un outlier, por ejemplo, es un punto externo a una correlación, a una serie muy fina, y que aún así es natural, y a eso es lo que le llamamos la variabilidad climática. El cambio, por el contrario, son las tendencias de plazos largos a muy largos. Aquí estamos hablando de siglos, milenios, millones de años, y hay una parte natural. Recordemos que la atmósfera que respiramos en su mayor parte es de origen volcánico, o sea, no sé, pero puede andar por el orden, tal vez alguien me corrige por ahí, de 80 a 85% de nuestra atmósfera es de origen volcánica, el resto es acreción cósmica, básicamente, ¿no? Y es lo que genera el efecto de invernadero, que también ha sido como un poco satanizado. Ahora todo el mundo dice efecto invernadero igual cambio climático, igual catástrofe. No, momento. El efecto invernadero es lo que permite la vida en este planeta. Lo que hay es un exceso de emisiones que incrementan el efecto invernadero. Entonces hay que darse el tiempo de explicar un poco más la realidad. Pero también esos cambios de temperatura se derivan a lo largo del tiempo gracias a los cambios en la radiación solar. Es decir, en este caso explicados por Milankovic, que es un ingeniero y climatólogo serbio de principios de siglo, que hizo cálculos matemáticos muy finos, que todavía están vigentes, muy precisos. También él era astrónomo, que explican la alternancia de los procesos de enfriamiento y calentamiento globales. Y estos se deben básicamente a 3 factores astronómicos. Por un lado, la oblicuidad del eje de la rotación de la Tierra, que es del orden de 22 a 24 grados con respecto al plano de 90 grados de la eclíptica, perdón. La excentricidad de la órbita del planeta alrededor del Sol no es un círculo, es una elipse, no tan pronunciada como la que se ve ahí. A veces estamos más lejos y a veces estamos más cerca, y cuando estamos más cerca recibimos más radiación solar que cuando estamos más lejos, obviamente. Y cuando hay una combinación de estos factores, llamémosles astronómicos, se define lo que se llama la precesión, que es la combinación de circunstancias que son las que forman las estaciones climáticas a lo largo del año, las 4 estaciones. Y que nunca o casi nunca tienen exactamente la misma duración, a veces se acortan, a veces se alargan, y va a depender de factores que también pueden estar relacionados con circunstancias de origen astronómico. Ahora bien, esta es la parte natural del cambio climático y que está vigente de que existe el planeta prácticamente, o sea, de 4 y pico millones, miles de millones de años, ¿no? Pero ha surgido particularmente a partir de la revolución industrial. Yo lo pondría un poquito antes, tal vez a partir del inicio de la expansión de los imperios europeos, que hubo que deforestar
eh, Europa para construir barcos y también para producir carbón de leña y fabricar acero para el armamento, etcétera. Y eso, a partir de ese momento, se genera lo que llamamos un exceso de emisiones antropogénicas de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero. Y esto, que queda muy largo, tiene una razón de ser, porque en general también, de manera distorsionada, se habla de gases a efecto de invernadero. Y se nos olvida que los gases son diferentes a los vapores y que además las partículas son uno de los componentes más importantes para la captura de calor, de rebote de la radiación solar. A esto, entonces, el producto es el calentamiento global antropogénico y que en conjunto, esa sumatoria de causas es a lo que deberíamos llamar el verdadero cambio climático y estudiar a partir de ahí sus efectos e impactos. Entonces, fíjense que a partir de estas circunstancias, por medio de la observación y la vigilancia, y el análisis de la distribución espacio-temporal de estos procesos hidrometeorológicos y climáticos, por el downscaling, los RCPs, los modelos globales de variaciones de la temperatura en relación con las emisiones, etcétera, analizamos las circunstancias desde el punto de vista global, regional y local, y eso es lo que nos permite anticipar los efectos e impactos, así sean negativos y positivos, y vuelvo a insistir aquí, generalmente hablamos solo de efectos negativos, también hay positivos, no tengo mucho tiempo de concentrarme sobre eso, pero los hay, y con ello establecemos la gestión del riesgo. Uno de los puntos de la variabilidad climática más importantes es el comprender el concepto de la convergencia intertropical. Es el sistema hidrometeorológico y climático que produce la mayor cantidad de lluvias en el trópico húmedo. Y obviamente, pues es algo que vale la pena entender. O sea, básicamente nosotros en el área intertropical tenemos los vientos alisios, trade en inglés, que forman las celdas de Hadley. Es decir, estos vientos traen aire marino cargado de humedad y que al chocar en las áreas cercanas al Ecuador, más o menos desde 4 a 5 grados sur hasta tal vez 10 o 11, 12 grados norte, generan un choque y luego una convección que produce humedad por el enfriamiento de este aire caliente y húmedo. Y luego están también las celdas de Ferrel y las celdas polares. Bueno, nos salimos un poco del tema, pero vale la pena ahí que lo tomen en cuenta si quieren investigar más al respecto. Aquí vemos la forma, cómo se desarrolla la celda de Hadley, que es la que más nos concierne por ser la que nos forma la convergencia intertropical, que se ve aquí en este otro diagrama. Es decir, el aire caliente y húmedo que viene en los vientos alisios colisiona desde el norte y desde el sur, y el ascenso forma las convecciones que enfrían rápidamente esta humedad, se condensa y obviamente las celdas están alimentadas por la energía solar, y ahí es en donde se producen las lluvias que vemos constantemente ubicadas en esta zona. Por ejemplo, aquí se ve bien marcada aquí en esta imagen satelital de infrarrojo, ¿no? O en esta otra, que esto es una traducción del vapor de agua en lluvia precipitable. Estas áreas marcadas son las de convergencia intertropical. Y esta convergencia intertropical cambia de posición a lo largo del año. Es decir, la banda roja muestra el verano del hemisferio norte y la convergencia intertropical, cómo se desplaza. Obviamente en esta época es esta gran humedad cuando se presentan los famosos monzones en el sureste de Asia. Y luego en el verano del hemisferio sur, la convergencia intertropical se desplaza también de manera considerable.
Los frentes fríos también son una fuente importante de humedad. En este caso, durante el invierno del hemisferio norte, lo mismo sucede en el invierno del hemisferio sur. Si aquí se ve para el 2 de diciembre de 2020, un frente frío desplazándose hacia el sureste, ¿no? En este caso, por el Atlántico. Aquí está entre Cuba y la Hispaniola, Jamaica, y toca a Costa Rica. Y esta es la convergencia intertropical que desarrolla una cierta interacción con este frente frío. Pues aquí vemos la imagen sinóptica captada por el satélite, el GOES. Aquí se aprecia el eje del frente frío, la humedad que está antes y después del eje del frente frío. Y si hacemos un acercamiento de esa imagen, vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que podemos observar el efecto orográfico de estos frentes fríos en esta época del año, con la concentración de nubosidad precisamente hasta el eje de las divisorias de las cordilleras centrales, en este caso las de Centroamérica, ¿no? Y por eso es que tenemos precisamente el desarrollo de este tipo de precipitaciones concentradas en la vertiente del Caribe, en este caso de Costa Rica, ¿no? Aquí se ve muy bien la precipitación concentrada en el flanco nororiental de la cordillera de Talamanca, en Costa Rica. Uno de los procesos globales más importantes es el de las variaciones de la temperatura del agua superficial de los océanos. En este caso estoy mostrando aquí en el Pacífico Oriental, y es el que da origen a los episodios de El Niño y la Niña, lo que llamamos la oscilación del sur. Y quiero ser enfático también en el hecho de que hablo de episodios, porque es incorrecto hablar de fenómeno. Yo no sé por qué se quedó pegado el término fenómeno al niño, cuando en realidad el niño, aunque no lo conocemos totalmente, tiene explicación racional, y un fenómeno es algo que no la tiene. Por ejemplo, qué sé yo, la aparición de un espíritu, o por ejemplo el comportamiento de los políticos costarricenses. Eso sí son un fenómeno total, ¿no? Y que genera también oscilaciones precisamente en el comportamiento termodinámico de los océanos. Es decir, aquí se ven varios modelos que muestran las variaciones pronosticadas de la evolución de la temperatura de la superficie del océano, de los predictores, que son áreas específicas, y de los modelos utilizados. Y la línea verde sería como una especie de composición de todos estos modelos. Cuando estamos por encima, en la época, digamos, en el sector caliente, hablamos de el niño. Si estamos por debajo, hablamos de la niña. Y, por ejemplo, en este caso, la línea azul está mostrando un comportamiento que más o menos indicaría la presencia más bien de la niña en esta época, ¿no? O sea que estamos en una fase relativamente fría, aunque no mucho, ¿verdad? Es decir, un niño fuerte o una niña fuerte están por debajo de 1 en el caso de la niña, y por encima de 1 en el caso del niño. Es una niña bien portada, lo que tenemos en este momento. Y esto es un diagrama para Cartagena de Indias, en Colombia, que muestra una correlación muy interesante para ese lugar, y es que en color celeste vemos los episodios de la niña, y en color naranja los episodios del niño. Para esa localidad, las lluvias que están mostradas por esta línea de sierra de color gris, las lluvias más intensas, más importantes, se presentan en los episodios de la niña, y por el contrario, cuando hay episodios del niño, pues se produce un déficit en las cantidades. No. Por favor, cierren el micrófono los que lo tienen abierto. Gracias. Luego,
Otro de los puntos importantes de la variabilidad climática es la amenaza ciclónica. Esto es un mapa con las trayectorias de los ciclones con nombre, es decir, de los de tormenta tropical en adelante, los que tienen nombre, sucedidos en el Océano Pacífico entre 1980 y 2020. Como se ve, hay varias fuentes que se pueden discernir aquí, por ejemplo, en el occidente de América Central o al sur de la Baja California y algunos otros ya más cercanos de Hawái, ¿no? En el centro del Pacífico. En el caso del Atlántico, estos son los ciclones con nombre identificados desde 1886 hasta 2020. Obviamente hay más porque hay más tiempo de registro con respecto al gráfico de la izquierda, pero también aquí se pueden apreciar varios áreas de origen importante, por ejemplo, el oeste de la costa africana, o sea, en las islas de Cabo Verde, por ejemplo, otros al este del Caribe, de las islas de las Antillas Menores, luego el sector del Golfo de Honduras, el Golfo de México, y al frente de las Carolinas, en el Atlántico, la costa atlántica estadounidense. Y las trayectorias, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, tienen este tipo de curvas debidas a la influencia del efecto de Coriolis, básicamente, ¿no? Y esto es el pronóstico para 2021, publicado también, ¿cuándo fue? El 6 de agosto. El 5 de agosto, perdón, aquí se ve, aquí está la fecha. Y estos son pronósticos realizados con una cantidad impresionante de parámetros y de indicadores, con un esfuerzo informático espeluznante. Esto es hecho por la Universidad de Colorado, ¿no? El equipo de Klossbach y originalmente de toda una serie de personas de mucho renombre, ¿no? Y aquí se ve cómo este pronóstico ha ido cambiando. Aquí, a partir de julio, fue cuando se detectó que la tendencia de las anomalías que originan la oscilación del sur, iban más bien estaban indicando un pequeño enfriamiento en las aguas del Pacífico, y esto influye en todo lado e hizo caer el pronóstico de 20 a 18 tormentas con nombre, o sea, de 90 días de tormenta a 80. Esto es lo que ha sucedido hasta el 4 de agosto. Y lo que queda de la temporada ciclónica de este año, o sea que todavía estamos apenas empezando, o sea, apenas llevamos 5 ciclones y faltan 13, falta todo el pico de la temporada para el resto de agosto, septiembre, octubre y el principio de noviembre, ¿no? Faltan 66 días de tormenta, según esto. 7 huracanes, 33 días de huracán, 4 huracanes que van a tener intensidad 3 o más en la escala de Saffir-Simpson. Aquí se ve la escala de Saffir-Simpson y las categorías desde depresión tropical hasta huracán, que es categoría 5, que está relacionada con la velocidad de los vientos y la presión en hectopascales. Un ejemplo de lo que significa la actividad tropical en el Atlántico y el Caribe. Esto es una imagen de septiembre de 2010. Esto es vapor de agua. Esto es en el mismo momento, o sea, estamos hablando del 10 de septiembre a las 23:15 de la hora internacional coordinada. Una onda tropical, la tormenta tropical Gastón, la tormenta tropical Fiona, una otra onda tropical y el huracán Earl. Y por aquí anda la zona de convergencia intertropical, aproximadamente. Esto es en un mismo momento hay 6 características mayores del tiempo, o sea, la situación sinóptica en ese preciso momento en el Océano Atlántico. Todo esto es variabilidad climática, como lo vamos a ver después, porque esto cambia al año entrante o cambia dentro de 5 años también. Entonces,
Algo muy importante es que muestra la variabilidad climática es el comportamiento de los ciclones tropicales año con año. Aquí se ve un indicador de la energía termodinámica liberada o incluso se puede decir más bien asimilada o chupada de los océanos por parte de los ciclones tropicales a lo largo de los años. Es decir, a partir de 1972 se ve la energía ciclónica acumulada. Esto que está encima es para todos los ciclones tropicales y esto aquí para los huracanes, básicamente, ¿no? Fíjense cómo cambia a través de los años. Esto es variabilidad climática, sin duda, nunca es igual, o casi nunca. Y en este caso es la frecuencia, es decir, es el número de días de tormenta tropical o de huracán a lo largo también del mismo periodo, es decir, más o menos de 1972 en adelante. Lo que sí uno puede mostrar es una correlación interesante con las anomalías térmicas registradas, con su línea base sería 1950 a 1960, y las anomalías térmicas registradas y que definen los años en donde hay el niño o la niña o condición neutra, el niño rojo, la niña azul y gris en condición neutra. Primera observación, y es que a partir de 1972 aproximadamente, y eso es una fecha bastante precisa, la anomalía térmica comienza a ascender. Esto es una evidencia, sin dudas, de cambio climático, en donde también sin duda debe haber una influencia muy importante de las emisiones de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero. Lo que uno no ve claro aquí con este ascenso de la anomalía térmica es que esto se refleje de manera constante en estos diagramas. Uno sí puede ver, por ejemplo, que el niño genera más días de ciclón tropical y más días de energía ciclónica acumulada. Cuando hay rojo, hay picos de actividad ciclónica. Y cuando hay la niña, es lo contrario, hay huecos. Pero uno no ve una tendencia semejante al incremento de las anomalías térmicas. Es más o menos lo mismo, o sea, uno podría trazar un promedio y una desviación estándar y eso es más o menos lo que uno ve. Lo mismo aquí en la energía ciclónica acumulada. Y tampoco se ve una influencia notoria de la cantidad de CO2. Este es el registro de CO2 de la estación atmosférica del Mauna Loa en Hawái. Y aquí se ve el registro de los contenidos de CO2 en la atmósfera a partir de 1958, que empezó este tipo de mediciones, hasta 2021. Esto lo saqué hace poquito, la semana pasada, cuando estaba empezando a armar la presentación. Entonces, si uno pudiera utilizar esto a la misma escala, uno pone este diagrama como por aquí, y uno, bueno, dice, aquí más o menos al principio, en esta época sí coincide, pero ¿por qué aquí hay estos bajonazos? Con respecto al CO2, o sea que el CO2 sin duda tiene influencia sobre temperatura, pero esa temperatura en sí no parece por el momento influenciar de manera directa el comportamiento de los sistemas tropicales. Y otro detalle es, si uno lo ve aquí, digamos, con un zoom a partir de 2020, la pandemia, las cuarentenas, en general no influenciaron el flujo de emisiones hacia la atmósfera, por lo menos en el caso del CO2. O sea, ahí hubo un pequeño mito de que gracias a las cuarentenas y qué sé yo, al paro de la actividad industrial y al transporte, etcétera, se habían reducido las cantidades de CO2. Bueno, a esta escala, pues no se nota. Es una mala noticia, pero bueno, es la realidad. O por lo menos es la realidad representada en una medición que es objetiva. Tenemos que ver también en un momento determinado cuáles son las implicaciones y cómo se reflejan en este reciente informe publicado por el IPCC. O sea, esto salió hace 3 o 4 días. Por supuesto, generó, como lo dije anteriormente, un gran despliegue
mediático y por supuesto con noticias que han sido bastante alarmistas, en algunos casos sensacionalistas y hasta catastrofistas. Bueno, yo apenas voy por la página 10 del resumen para tomadores de decisiones políticas. Son 3.949 páginas. Hay que sentarse a estudiar y digerir muy bien, de la manera más objetiva posible, para poder transmitir estas conclusiones y los resultados de estas investigaciones también de la manera más objetiva posible. Otro aspecto de la variabilidad climática, las sequías. ¿Cuáles son las variables y condiciones que generan el concepto de amenaza de sequía? La sequía es uno de los elementos resultantes de la variabilidad climática, así como hay en algunas ocasiones excesos de lluvia, en otras ocasiones hay déficit de lluvia. La sequía es entonces una forma de expresión de la variabilidad climática. Y sin embargo, a veces está muy mal comprendida, incluso tergiversada. Para que haya una sequía, que aquí le vamos a llamar sequía meteorológica, es necesario que el déficit y los cambios en la distribución espacial y temporal de la precipitación, particularmente el déficit, se sostenga por lo menos 6 meses. Aquí las lluvias se atrasan 2 meses y todo el mundo habla de sequía, y eso no es una sequía, es un tipo de déficit en el balance hídrico, pero no se le debe llamar sequía. La sequía está catalogada y hay indicadores objetivos muy serios que la definen con base en su duración, en la persistencia y en la intensidad del déficit hídrico. Entonces, también están asociados con los incrementos de la temperatura, del viento y de la radiación solar y reducen la humedad y la nubosidad. Entonces, por lo tanto, se reduce la escorrentía, la infiltración, la percolación y la recarga de los acuíferos y aumentan la evaporación y la evapotranspiración. La evapotranspiración y la evaporación hasta que ya no hay humedad disponible. Y en este caso, pues obviamente, estos dos aspectos, evaporación y evapotranspiración, se reducen considerablemente a partir de cierto momento. Luego aparece un segundo criterio. Si el déficit hídrico en el suelo persiste a lo largo del tiempo y se mantiene intenso, se produce un estrés hídrico en la vegetación y se reduce la biomasa y el rendimiento de las cosechas. A esto se le denomina también sequía agropecuaria. Y luego, se reducen los caudales considerablemente, lo mismo los niveles en lagos, embalses y humedales, y a esto le llamamos sequía hidrológica. Es la más severa de todas. Y una última es la denominada sequía falsa o estructural, y es la que se deriva de un conflicto con la capacidad de uso de la tierra. Es decir, aquí el problema es que posiblemente lo que hay puede ser desde una verdadera sequía hasta a un atraso en las lluvias. Y entonces se echan a perder los cultivos y se muere el ganado. En este caso, el problema no es que se atrase de manera natural la lluvia, sino de que se están utilizando especies de cultivos o variedades de ganado que no están adaptadas a aguantar 2 o 3 meses el atraso de las lluvias. Pues, ante todo esto, se pueden analizar los impactos económicos, sociales y ambientales y orientar la gestión del riesgo. Desbordamientos. Fíjense que todavía no hablo de inundaciones. Por el momento hablemos de desbordamientos. Son el suceso hidrometeorológico más frecuente derivado del exceso de las lluvias, obviamente de los caudales de los ríos, pero también de la ocupación humana de los lechos de los ríos. Y ahí es en donde sí vamos a empezar a hablar de inundaciones. Esto es el río Parrita. Esto es un caso típico de Costa Rica. Así estaba
2 días después de que, a los 2 días de haber pasado el huracán Joan en octubre del 88, yo anduve sobrevomitando la región porque todavía había mucha turbulencia en esta área, y así era como estaba el río Parrita, en este caso. Fíjense, los meandros reactivados, el lecho mayor y la llanura de inundación también inundada. Y esto se debe a que precisamente el desorden territorial no toma en cuenta el hecho de que los ríos no son solamente un cauce, sino un sistema fluvial con una red de drenaje, como lo que se ve aquí en el caso de Parrita. Es decir, esto es la salida del río Parrita al abanico coluvio-aluvial o al fan delta que se ha formado al respecto. O sea, probablemente luego de que terminen las crecientes, el río encuentra un único cauce, pero en realidad todo esto que ustedes ven aquí, estas ramificaciones, son parte del lecho mayor del río, con cauces reactivables, ¿no? Y eso lo podemos apreciar todavía mejor aquí, precisamente al sur de Parrita. Y fíjense, este mismo panorama se presenta una y otra y otra y otra vez en Huracán César, septiembre del 96, Tormenta Alma, 2008, Huracán ETA, 2020. Y una y otra y otra y otra vez gastamos plata construyendo diques, entre comillas, de protección fluvial. Con mis impuestos y los de ustedes, por supuesto. Un caso típico, rápidamente, esto es el cauce del río Matanza, Riachuelo, en Buenos Aires. El cauce original es el que aparece aquí en color celeste. El cauce existente es el que se ve aquí verde. Y con el cauce verde, pues bueno, nunca, o sea, yo no sé qué hicieron con ese cauce verde, lo canalizaron el río, pero no impidieron que precisamente se desbordara. Esto es en el sector de La Boca, muy cerca de La Bombonera, el estadio de fútbol. Y resulta que ahora hay un proyectado en rojo que si ya no había suficiente problema, pues bueno, yo creo que lo van a aumentar. Y a esto se le llama el cauce, entre comillas, rectificado. Un eufemismo completo. El incremento de la vulnerabilidad se debe esencialmente, en primer lugar, a la reducción de la capacidad del cauce, a los sistemas de drenaje insuficientes, o sea, la reducción de superficies verdes, el mantenimiento inadecuado, la acumulación de basura, el incremento de la exposición de la actividad económica y desarrollo urbano en lechos mayores. O sea, antiguamente, las ciudades antiguas se concentraban en las áreas altas, normalmente en sitios altos sobre el nivel de las planicies. Y a esto es lo que le llamamos planicie de inundación o lecho mayor. Pero ahora resulta que las ciudades modernas, entre comillas, ocupan el área urbana del lecho mayor. Entonces, bueno, las sorpresas abundan. Es decir, este dibujo que hay aquí, que es bastante infantil, muestra la realidad, por más infantil que sea. Es decir, el río normal, vienen las lluvias, el río se desborda, reocupa su cauce, su lecho mayor, y después cuando las aguas se retiran, vuelve más o menos a la normalidad. En eso llega la, entre comillas, civilización, y rectifican el cauce, entre comillas, y se urbanizan. Después vienen las lluvias, y ese es el tipo de cosas que la verdad uno no entiende. No se aprenden las lecciones. Esto es un Twitter difundido, primero una reflexión de Bertolt Brecht, dice que del río que se lleva todo a su paso, se dice que es violento, pero de las riberas humanas que lo encierran y oprimen, nadie habla de violencia. Y aquí hay un Twitter, pues, bastante, que nos debe llamar a la reflexión, ¿no? De parte de la vicepresidenta de la República, en donde, por supuesto, con la buena intención de ofrecer, de reactivar el acceso
a personas aisladas por las inundaciones estas que hubo en el Caribe, dice que lo que están haciendo es trabajar en la corrección del cauce del río para luego avanzar en la reconstrucción del puente. Es decir, yo no la culpo, ella no es hidróloga, ni ingeniera hidráulica, ni geomorfóloga, ni geóloga, y probablemente no comprende los aspectos de la morfodinámica fluvial, ni siquiera los básicos. Pero corregir el cauce de un río a mí me parece un concepto que es como complicado. Dejemos algo claro, en situaciones de desorden territorial, el riesgo se construye más por la vulnerabilidad y exposición que por la amenaza. Esto es Ciudad Neily en diciembre de 2012. Comparen con mayo de 2020. Y ahí vemos que poco a poco se va invadiendo el lecho mayor del río Caño Seco. Y la lección no se aprendió. Esto es el barrio de La Fuente de Ciudad Neily, luego del desbordamiento del río Caño Seco en octubre es octubre del 88, no 98. Este dique de, entre comillas, protección fluvial se rompió aquí, pero no se rompió más abajo. O sea, el dique más bien actuó como una represa, si se quiere. Inundó esta parte de aquí y murieron, no me acuerdo si eran 20 y pico de personas. Y vean lo que es el barrio de La Fuente hoy. Marzo del 2020. El dique, entre comillas, reconstruido, el cauce rectificado y el evidente desorden de la expansión urbana en esta área. Estos casos también de problemas de vulnerabilidad, básicamente, en algunas regiones. Y dejemos algo muy claro. Hasta la fecha, la incidencia neta del calentamiento global antropogénico sobre la magnitud del riesgo es irrelevante, al menos comparada con la de la variabilidad climática y el incremento incesante de la vulnerabilidad. No necesitamos, entre comillas, cambio climático para que aquí haya desastres. Turrialba y sus amenazas y vulnerabilidad. Esto es en 1973. Ahí yo dibujé a mano los ríos, entre paréntesis, que atraviesan Turrialba. Yo lo pondría de una manera distinta, ¿no? Pero bueno, por el momento dejémoslo así, idiomáticamente. 2001, observen el crecimiento urbano. 2013 y 17 de mayo de 2021. Esta es la última imagen satelital. Evidentemente, ahí no existe el concepto de ordenamiento territorial. En este momento, la verdad, no estoy informado si en Turrialba hay un plan regulador urbano, pero bueno, tal vez alguno de ustedes en el chat me lo puede aclarar. Yo, francamente, no lo sé. Tengo que admitir. Pero si lo hay, peor todavía. Hay un problema serio. Y ese problema serio no es nuevo. Fíjense que esto es una fotografía tomada por la Northern Railway Company en diciembre de 1949. Ahí, según esto, llovió 770 milímetros en 30 horas, que es más o menos lo mismo que lo que llovió recientemente, a finales de julio. Entonces, la situación no es nueva. Vean esta fotografía y la vamos a ver después tal y como está hoy el paisaje, el Puente Negro. Entonces,
Esto es un cuento. Eso de que nunca habíamos visto algo así es probable. Tal vez esa persona, o sea, tiene menos de 40 años de edad y no lo ha visto. Yo no puedo decir que está mintiendo. Pero eso no quiere decir que no haya registro histórico, siquiera por lo menos fotográfico de esto. Y con todo el respeto para el señor presidente de la República, yo creo que ahí está mal aconsejado, mal asesorado de lo que significa el cambio climático. Y bueno, uno sabe lo de la nación. Afortunadamente ya el Instituto Meteorológico aclaró, el señor Poleo, aclaró que esto sucedido en Turrialba no tiene relación con el cambio climático. Es variabilidad climática. Y veamos, 1997. Ya Turrialba se veía invadiendo prácticamente la parte superior del lecho mayor, julio de 2021. ¿Y por qué le pueden echar la culpa a la lluvia? O peor aún, al cambio climático. Ahí está clarísimo el origen del problema. Es el desorden territorial. Un ejemplo de Haiyan, el del tifón Haiyan en Tacloban, en Filipinas. Esta imagen es de diciembre de 2013, antes del tifón Haiyan. Esta otra es de diciembre de 2013, unos meses después del tifón. Fíjense toda esta área de aquí destruida por la marejada. Y ahora fíjense lo que es mayo de 2015. Todo reconstruido. Ah, pero si vuelve un tifón, va a ser culpa del cambio climático. La GAM en Costa Rica. Esto es diciembre de 1984. Marzo de 2021. Un desastre territorial. Invadiendo cauces, cañones fluviales, las faldas de los volcanes, Guadalupe, San José, Cartago, deslizamientos activos. En fin, de nuevo, no se necesita analizar esto desde el punto de vista del equilibrio cósmico. Es un problema, yo creo que de sentido común, de falta de sentido común. Entonces, para ir aterrizando, ¿qué hacemos para hacer gestión del riesgo derivado de la variabilidad climática? En primer lugar, podemos utilizar modelos predictivos y prognosis y proyecciones espaciales y temporales, pero que deben ser calibrados in situ. En general, ha habido una tendencia a hacer análisis sin calibración in situ, basada en sensores satelitales y en RCPs. Y yo creo que ahí hay un problema de orden conceptual. Esto debe orientar las medidas estructurales que llamamos correctivas o transitorias, o las medidas no estructurales que son prospectivas y que sí pueden ser de mayor durabilidad, o no tomar medidas. Esas medidas transitorias, por ejemplo, la construcción de diques, lo que tienen que hacer es construirse para tener una seguridad temporal y dar tiempo a que se aplique el ordenamiento territorial. Y nada más. Es decir, diseño y construcción de obras hidráulicas y de estabilidad de laderas, el drenaje, control de la erosión y la revegetación, la protección contra las inundaciones, y otras más. Para no saturar la imagen, no menciono más. Aquí tenemos la planificación y el ordenamiento territorial, la reducción de la vulnerabilidad, la retención y transferencia financiera del riesgo, la gestión del ambiente y los recursos naturales, el manejo de cuencas, la gestión de emergencias y desastres mejorada, la continuidad socioeconómica, operativa y funcional. Y no tomar medidas es una opción, sin duda, pero en este caso hay que comparar el riesgo aceptado
y preguntarse si aceptado significa también lo mismo que aceptable, ¿no? Son palabras muy parecidas, pero tienen un significado distinto, ¿no? Y además de que están quedando pasivos contingentes, sin duda, que en algún momento se reclaman, ¿no? Por parte de la naturaleza. Y queda un riesgo residual, es decir, la cobertura de ese riesgo residual, sumada a los pasivos contingentes, hay que saber qué se va a hacer con eso. Es decir, quién se responsabiliza por la cobertura de los daños y pérdidas, así sean previsibles o no. Entonces, ¿cómo analizar la influencia de la variabilidad climática sobre la geodinámica externa y hacer la gestión del riesgo correspondiente? En primer lugar, la variabilidad climática es compleja, es multivariable. Sus relaciones entre los factores todavía no están completamente documentadas ni comprendidas, mucho menos con los aspectos geotécnicos. La escasez de datos e información adecuada en los países en vías de desarrollo impide la realización de análisis, cálculos, modelos y escenarios probabilísticos robustos con incertidumbres tolerables. Bueno, muchas veces hay que empezar a entender qué significa incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre epistémica, entre otras, ¿no? Es necesario avanzar en la prognosis y escenarios fundamentados en el mejor juicio para comprender la influencia de los eventos extremos de la variabilidad climática sobre los balances hídricos y la geodinámica externa. De aquí me detengo un momento, porque ahora están de moda los eventos extremos, pero sí, son muy importantes, pero no son los únicos. Los eventos no extremos, que también son dañinos, cuando se suman sus efectos, impactos, daños y pérdidas, pueden llegar a ser superiores que los eventos extremos. El análisis de la vulnerabilidad humana y ambiental, de sus variaciones, su evolución espaciotemporal, es esencial para anticipar la cobertura de los efectos, impactos, daños y pérdidas económicas y ambientales futuras. Y hay un tema muy importante, la vulnerabilidad no es solamente una serie de indicadores de 3 o 4 características de orden social o de fragilidad. No, además de lo social propiamente dicho y de algunos aspectos económicos, también hay desde otros puntos de vista, hay otros puntos de vista más económicos, más cuantificables y también el efecto de impacto sobre el ambiente y los recursos naturales. La ingeniería financiera debe ser un aliado para facilitar la asistencia al proceso de toma de decisiones mediante escenarios que comparen las acciones tomadas versus acciones limitadas versus la inacción. Y esto tiene que caracterizarse por medio de métricas que representen el beneficio-costo, los valores agregados netos, las pérdidas máximas probables, las pérdidas anuales promedio esperadas y otros parámetros sociales y ambientales. La gestión del riesgo debe ser dinámica y adaptable para enfrentar por lo menos las situaciones previsibles. Y bueno,